Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Hoy estamos con Alejandro Soriano Valles, quien es literato, es también biógrafo, investigador académico y por supuesto este mexicano que ha perseguido pues estas historias de esta gente pues que ha hecho algo en torno a la literatura de nuestro país y bueno, pues hoy no es la excepción. Hoy Alejandro está con nosotros justo para presentar con nosotros un libro en torno a esta musa de las letras, me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz, esta doncella de, así se llama, del verbo, es así como se llama su libro. Así que bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, Giselle, y encantado de estar con ustedes, con el auditorio. Pues nosotros también, sobre todo porque tenemos varios textos de otros autores que han tenido a bien pues documentar más sobre la historia de Sor Juana y me encanta que hoy podamos nosotros tener pues esta visión que tú tienes pues de esta mujer que fue adelantada a su época, esta mujer que pues yo pienso que además de ser una lectora voraz, era alguien que se desbordaba por escribir y dejar huella y memoria de lo que ella estaba pensando y sintiendo. Bueno, fíjate que ese libro se distingue, entre otras cosas, del resto de los mismos, en que pone un énfasis muy importante en el aspecto religioso de la vida de Sor Juana, que es un aspecto que la mayoría de las biografías ha relegado. Y si entendemos que Sor Juana dedicó la mayor parte de su día y por lo tanto de su vida, porque estuvo más de 25 años en el convento, a ser monja, entonces entenderemos que sí la escritura es, por supuesto, lo que la ha hecho, lo que la ha vuelto famosa, pero que para entender la escritura debemos entender también su vida como monja, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues me parece que la literatura de Sor Juana tiene mucho que ver con Dios y con su búsqueda de la verdad. Y yo en mis libros siempre he sostenido que Sor Juana no buscaba escribir, sino estudiar, y esa era su verdadera pasión, porque ella se definió a sí misma como buscadora de la verdad, ¿no? Así es. Ella dijo, Dios me ha hecho la merced de darme gran amor a la verdad, ¿no? Y buscó la verdad justamente en el estudio. De modo que la escritura es muy importante, pero es como algo que sobreabundó de su inteligencia, y ella misma dice en muchas ocasiones que la obligaron a escribir, ¿no? Y ella dice que haber escrito muy pocas obras por su propio gusto. De modo que pues le debemos la obra de Sor Juana en buena medida a quienes por gratitud y por amor a lo que ella sabía hacer y por amistad la incitaron a escribir y a publicar, ¿no? Pero, repito, doncella del verbo pone el acento en su religiosidad. Ahora, destacando esto que poco, digamos, se ha analizado y estudiado desde el punto de vista de cómo ver esa vida conventual y esa vida conventual a qué la llevaba, ¿no? A saber convivir, a saber callar, a saber tener estos votos de obediencia. Si bien es cierto esto que mencionas, ¿no? Que ella estudia no para saber más, sino para ignorar menos, y muchas de sus frases célebres, ¿no? Que tiene en torno a la educación y en torno pues yo digo que si en esa época ya estaba destinado que te debías casar, tener ciertas condiciones, si eras de cierto nivel socioeconómico, incluso hasta acotaba, ¿no? Las cosas que debías aprender, ser virtuoso en la cocina, con algún instrumento, saber llevar una conversación con tu esposo, ser buena mamá. Entonces, en el caso de ella, al elegir, más bien, al tener esta vida dentro de un convento, ¿a qué la llevó, digamos, para ella, pues, aprender y también sorprenderse de lo que ella misma podía asumir como su vida vamos a decir, en comunidad y aprender todos los días, porque yo no creo que estemos preparados todos para decir, y justo ahora, ¿no? Vivir como limitados o en una cuestión donde no seamos libres de hacer lo que nos plazca en todo momento. En efecto, el hecho de que Sor Juana se haya dedicado a la vida conventual, pues desde el punto de vista moderno, implicaría que no fue libre, aunque yo preguntaría cuántos de nosotros somos realmente libres el día de hoy y hacemos lo que nos da la gana,
cuando tenemos que ir a trabajar y tenemos que mantener una familia, o tenemos que practicar todas las convenciones sociales y pagar impuestos y cuantas cosas más, ¿no? De modo que pues, tampoco somos libres el día de hoy. Es una libertad, la del convento que ella eligió, buscada, ¿no? Es decir, claro, uno renuncia a ciertas cosas para tener otras. Exacto. Ella dijo claramente que no quería casarse, ¿no? Es decir, no tenía vocación de esposa, y dice que quería pasar la mayor parte de su vida sin ningún estorbo para que impidiera la soledad con sus libros, ¿no? Claro que eso es un desideratum que nunca se cumplió, porque la mayor parte del día cumplió con las obligaciones monacales, ¿no? Si pensamos que las monjas dedicaban la mayor parte del día a rezar, a ir a oír misa, y luego a estar en el coro, y luego aparte de eso tenían cada una su función dentro del convento, ¿no? Sor Juana fue, los últimos 9 años de su vida fue la contadora, pues eso nos ubica en que ella realizó un papel administrativo muy importante que le debe haber costado la mayor parte del día. Entonces las horas libres que le quedaban para estudiar y para escribir, pues debieron haber sido unas cuantas, porque a eso hay que agregar, como ella misma dice en su autobiografía, que las otras monjas le iban a buscar, dice, haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad, ¿no? Entonces, pues el tiempo que ella le dedicó al estudio no fue el que le hubiera gustado. Eso no quiere decir que no haya tenido la libertad que ella escogió, ¿no? Porque las monjas, pues aparentemente estaban encerradas, bueno, no aparentemente estaban encerradas, pero si pensamos que ellas escogieron esa vida, pues pensaremos que ese encierro fue fruto de su independencia original y de su libertad, ¿no? Así es. Y Santo Tomás de Aquino dice claramente que el voto de pobreza nos libera a los religiosos de la carga de la materia, lo cual es verdad, ¿no? Si pensamos que hasta determinado momento ya no tienen la preocupación de qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a comprar tal cosa, cómo voy a mantener a mis esposa, etcétera, etcétera, pues entenderemos que hay una libertad que los seglares no tenemos. Así es. Sor Juana tuvo dinero al final de su vida y más desde mediados de su vida tuvo bastante dinero, pero ese dinero que ella supo usar en ayudar a los demás y en mantener a una sobrina, y etcétera, ¿no? Es decir, es una vida compleja y eso es lo que la biografía narra. La biografía no pone el acento nada más en la escritura, que sí, el libro analiza las principales obras de Sor Juana, pero también nos presenta este otro aspecto que no es común entre quienes piensan en Sor Juana, ¿no? Es decir, pensamos en la gran escritora, pero no pensamos en la monja, que fue una gran escritora, ¿no? Y entonces este estudio nos presenta también cómo fue la vida dentro del convento, que es una cosa rarísima para nosotros. Claro. Y nos presenta también cómo fueron sus relaciones con los amigos de fuera, con sus mecenas, con su familia. Es decir, un estudio sobre la sociedad de la época, sobre la manera de pensar, sobre los principales personajes que la rodearon. Es decir, es un instrumento muy completo para estudiar a Sor Juana y a su época. Y que además nos sirve para conocer cuando vamos a decir, se asume y por pleno convencimiento estás dentro, insisto, dentro de una comunidad o de una congregación. Es importante mencionar que cuando estás dentro de ella, pues hay ciertos deberes a los que debes cumplir. Tú lo mencionabas muy bien. O sea, una cosa es pensar, bueno, si se está totalmente orando, pero bueno, ahí habría divisiones, ¿no? Si es una congregación que es totalmente de claustro y se dedican, no sé, como los cartujos, o si es una congregación que además va a tener algún carisma, que puede ser la educación, que puede ser quizás el tener pues una editorial, ¿no? Y promover el conocimiento, la cultura escrita a través de ese editorial. Entonces, saber que cada congregación a sí misma pues va a responder a ciertos deberes, porque esa es su función, ¿no? Estar congregados para tener una obra me refiero social, o sea, con qué contribuir a los demás. Y en esta parte, ¿cómo podríamos nosotros identificar estos elementos que a través de esta vida en congregación con Sor Juana, pues ella se dedicó a cumplir con esto que la congregación la invitaba a hacer, ¿no? Siendo parte de ella. Debemos pensar que Sor Juana perteneció a una orden religiosa, la de las Jerónimas, cuya vocación principal, cuyo carisma fue
la contemplación y la adoración. Es decir, eso que nos cuesta mucho trabajo comprender el día de hoy, en una época de activismo, donde parece que si no estás haciendo cosas físicas, o si no te estás moviendo, parece que no estás haciendo nada, ¿no? Y entonces el carisma de esta orden religiosa era la contemplación, es decir, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, y la unión con Dios para bien de ellas mismas y para bien de la sociedad, que es algo que tampoco el día de hoy consideramos. Es decir, las monjas no rezaban nada más por ellas y por los cercanos a ellas, sino por toda la iglesia y por todos los miembros de su sociedad, por los habitantes de la ciudad. Es decir, formaban una especie, como lo digo en el libro, una especie de pararrayos espiritual, en el cual ellas muchas veces se volvían víctimas, por decirlo de esa manera, del amor divino y hasta guiando los pecados de los demás y los suyos propios, ¿no? Entonces, esto, que no necesita movimiento físico, sino movimiento espiritual, es lo que ellas hacían, además pues, de adorar a Dios en la presencia del Santísimo, ¿no? Y esta orden de las Jerónimas también fue una orden, como se llama, de vida particular, a diferencia, por ejemplo, de las Carmelitas, que fue la primera orden en la que Sor Juana tuvo la intención de entrar y no prosperó ahí. Las Carmelitas eran de vida comunitaria, es decir, no tenían, por ejemplo, no tenían una celda suya. En el caso del convento de San Jerónimo, Sor Juana tuvo, como muchas de sus compañeras, una celda propia, es decir, una casita con todos los implementos de una casita, varias habitaciones, cocina y altos y bajos, ¿no? Sabemos que una de las celdas de Sor Juana, por lo menos la que compró al final de su vida, tuvo 2 pisos. Entonces, se diferencia esto, ¿no? Esta celda, porque ese es el nombre correcto, me permite estar conmigo misma en mis cosas, apartada de la comunidad, pero luego tenemos los momentos de la comunidad, ¿no? Es decir, cuando cocinamos, cuando oramos, cuando vamos a la huerta o a cualquier otra de las dependencias del convento, ¿no? Y entonces pues, hay un equilibrio entre la vida personal y la vida de la comunidad, ¿no? Lo cual se debe de tener muy en cuenta, porque es justamente cuando ella estaba en su celda, no sabemos si estaba ella sola, lo más probable es que no, porque convivió con parientes. Su hermana tuvo una esclava, cosa que es muy, muy conocida el día de hoy ya, y las monjas tenían sirvientas, ¿no? Entonces, pues todo esto propiciaba vida particular y vida comunitaria de una manera que intentaban que fuera equilibrada. Y es justamente cuando ella estaba en su celda, cuando ella estudiaba y escribía, ¿no? Así es. Y que a lo mejor faltó hacerte una pregunta previa para entender también, cuando profesamos, los que somos católicos, pues estamos llamados a la búsqueda de la verdad, y la verdad está en Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué doy este antecedente? Porque justo es lo que sucede con estas congregaciones, que cuando su carisma está en la contemplación y demás, es el darte al otro, o sea, demostrar y buscar a Dios en eso que tú te cedes y te das al otro. Estas cuestiones que además lo dijiste muy bien, porque es complejo hoy entender que alguien se dedique a hacer desde, vamos a decir, desde una vida religiosa, ¿no? Una vida consagrada a Dios, consagrada a lo que tú crees, a tu fe, a los demás. O sea, en esto que, bueno, voy a orar por Alejandro Soriano, voy a orar por las personas que hoy están en alguna situación, pues no sé, de enfermedad o de algún padecimiento, y que es difícil entender, porque en aquel entonces era natural que incluso la forma de hablarnos, de saludarnos, ¿no? Que ahora se ha perdido, el de Dios te bendiga, o incluso en el salud, que era Jesús, y todas estas cuestiones que, bueno, nos hacen entender mejor, pero bueno, a la distancia resulta ajeno y lejano que esto podamos entenderlo. Estas cosas que tú también ahorita mencionabas me llevan a la siguiente pregunta, y hice este apartado para seleccionar por qué es importante entender que en el caso de este contexto y de esta época, eran pocas las opciones que se tenían. ¿Cuál digamos, serían las demás opciones que pudo haber tenido Sor Juana
siendo esta persona que pues en el verbo, ¿no? Encontró a Dios, en el verbo encontró la predicación, en el verbo encontró también el amor por los demás. Como tú dijiste muy bien hace unos minutos, las posibilidades que tenían las mujeres en aquella época eran unas pocas, ¿no? O sea, era la más común era casarse en cualquiera de los estratos sociales, criar una familia, lo cual era muy importante y parece ser que el día de hoy se ha perdido porque ya las mujeres las convencieron de que tener hijos es algo que no debe de ser. Pero en el pasado todo el mundo antiguo siempre consideró a los hijos una bendición. Y entonces las mujeres tuvieron la carga más importante de la sociedad al tener que educar a los hijos y al querer hacerlo, ¿no? y criar buenos ciudadanos y buenos cristianos. Las otras opciones eran no casarse y vivir con la familia toda la vida, ¿no? O sea, las mujeres generalmente dependían de un hombre, si no era el padre, era el hermano o quizás algún pariente cercano. El ser religiosas y al grado de que muchas mujeres cuando enviudaban y tenían hijos y se volvían monjas, incluso mujeres de la alta sociedad, a la hora de enviudar se entraban a un convento. Así es. O pues la vida de, llamémosla de licenciosa y la vida entregada al vicio, o por necesidad a la prostitución, ¿no? De que ahí, pues eso ya eran casos más particulares. Pero sí eran generalmente el convento y el matrimonio el vivir con la familia. Bien, pues a manera de cierre, Alejandro, me gustaría hacerte esta pregunta, sobre todo siendo tú un experto estudioso sobre la vida y obra de Sor Juana y desde tu óptica también como historiador, investigador y poeta, ¿por qué sería importante que hoy nosotros tengamos ese acercamiento a su obra? Yo te mencionaba en otras intervenciones que quizás el poder reivindicar y cambiar esa percepción a veces nos ayuda a adentrarnos de una manera diferente y también en una época en donde creo que es muy importante poder conocer a estos personajes que cambiaron de cierta manera la historia y que hicieron algo diferente a los que los demás estaban haciendo. Entonces, me gustaría como que invitaras, sobre todo a nuestros chicos de la Universidad de Anáhuac, ¿por qué adentrarse a la vida y obra de Sor Juana desde tu óptica? ¿Qué es lo valioso que tú nos presentas en toda tu propuesta? Sí, respecto a que pues es importante conocer el pasado, ¿no? Para comprender el futuro y para poderlo mejorar. Y si comprendemos que las personas del pasado no eran gente atrasada, ni que nosotros estamos más avanzados, ni que somos superiores, ni que hemos ascendido en la escala evolutiva o cualquier cosa de este tipo, pues comprenderemos que quizás estamos haciendo algunas cosas mal y convendría tomar algunos ejemplos del pasado. En el caso de Sor Juana, pues su literatura es un lugar común decir que vale la pena leerla y que es muy divertida y que enseña y que lo hace a uno mejor, porque todo eso es verdad. Pero también es necesario conocer la vida de Sor Juana y de sus contemporáneos y ver cómo era México en el siglo XVII. Y lo que te dije respecto a que las mujeres tenían un peso muy importante y muy valioso, y quizás algunas de las alumnas de la universidad se cuestionen algunos de los dogmas modernos, ¿no? Como ya mencioné, que las han adoctrinado para que piensen que tener hijos es algo estorboso o malo, o que impide el desarrollo de la personalidad, y que pensemos que hay otras cosas en la vida, además del materialismo y del consumismo y más allá de esta vida, y que pensemos que hubo un gran ser humano que pues aunque ella no lo haya buscado, triunfó y 300 y pico de años después seguimos hablando de ella y es verdaderamente admirable, ¿no? Al grado de que pues es una heroína laica, ¿no? O sea, hasta los que no son cristianos se la han apropiado y la utilizan como bandera, indebidamente en muchos casos, pero
pero creo que los cristianos tendríamos que tomar en cuenta que en ella tenemos a una persona admirable, no nada más por su literatura, sino por su vida, y porque al final de su vida supo ser caritativa y supo pensar en los demás y desprenderse de sí misma más de lo que ya lo había hecho, y creo que es un ejemplo a seguir de una persona que estuvo feliz con lo que hizo y que en todos estos sentidos es admirable, ¿no? Así es. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, que hayas estado en estas charlas con café, y qué mejor que sea por este libro que nos decías. Su primera edición ya había tenido, y esta es una nueva edición en donde, bueno, pues nos estás dando este material recordándonos lo importante de la obra de Sor Juana. Así que pues vamos a continuar siguiendo en los próximos proyectos que estés, y que, bueno, siempre tengas aquí las puertas abiertas para cualquier libro que quieras presentar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo, y espero que tenga una gran audiencia, y quiero, mi deseo es que los alumnos de la universidad disfruten de este libro. Estoy segura que sí, estoy segura, y por nuestra parte, bueno, pues te prometemos estar haciendo promoción de esto, porque justo lo dijiste, es importante saber este pasado y recobrar en la voz de una gran mujer, y en la voz sobre todo de algo que dijiste, de una gran persona que es ejemplo y sigue vigente. Así que así lo haremos. Muchísimas gracias también a todos los que nos ven, nos siguen, y bueno, pues nos vemos el próximo jueves en otras charlas con café en este mismo formato. Muchas gracias y muy buenas tardes.